Continuamos con el HR Tech Conference Latinoamérica. Nos acompaña Esther Soto, que compartirá cómo generar estrategias para incluir a la mujer en la industria de tecnología mediante el reclutamiento con esta perspectiva de género. Su charla es reclutamiento con perspectiva de género y Esther es una gran ejecutiva de recursos humanos, cuenta con 14 años de experiencia y ha desempeñado distintos roles como Recruitment Group Leader, Head of Employer Branding and Talent Acquisition, Senior Manager en distintos tipos de industria, desde alimentos, la parte automotriz y la parte de desarrollo de software, que es su gran fuerte del speaker que tenemos el día de hoy. Los dejo con Esther Soto, reclutamiento con perspectiva de género. Muchas gracias, Esther. Te dejo tu tiempo. Excelente, Manuel. Muchísimas gracias. Para empezar y para entrar en materia, les quiero compartir un videíto. Déjenme nada más ver aquí. Y tiene que ir con sonido, entonces esperamos ahí entre en orden. Va. Women and girls have always faced hurdles, but that's never stopped us. We've sacrificed, fought, campaigned, succeeded, been knocked back, and succeeded again. In a race for justice, we've leapt over countless obstacles to win our rights. Women didn't have the right to vote, were excluded from education, were not paid fairly for their work, and had no voice in political leadership. Even the first Olympic Games didn't include women. That was then. There are many huge and high hurdles left to jump. The race is still on, every day of every year of our lives. But we will cross the finishing line. No one can stop us. Equality. Now. Together right in our line, kept their opponent, Belgium of Germany, Cuban of Australia. Excelente. Pues déjenme nada más, hago aquí un cambio en la presentación. Denme un segundito. Y ahora sí, aprovecho rápidamente para presentarme. Mi nombre es Esther. Muchísimas gracias al equipo de Highline por la invitación. La verdad es que anteriormente ya me ha tocado participar en algún otro evento de Highline por ahí creo que antes prepandemia, ya me había tocado participar con una plática por ahí de Employer Branding, cuando Employer Branding era apenas una tendencia y ahora ya es un must. Me tocó por ahí estar, entonces estoy muy, muy, muy agradecida de que nuevamente me vuelvan a invitar y ahora en el marco del Día Internacional de la Mujer para hablar de un tema súper interesante como es el de reclutamiento con perspectiva de género, ¿no? Que este tema y en realidad todos los temas que tienen que ver mucho con diversidad, con inclusión, con equidad, son temas que ahora sí que leemos mucho, sabemos que están muy presentes, pero la verdad es que a veces llevarlos a lo que es el tema de la práctica, a establecer iniciativas y empezar a ver como que todas estas actividades o estrategias con este tipo de perspectiva, realmente es el reto, ¿no?
es llevarlas realmente a la realidad. Eso es lo que implica el reto. Entonces, nuevamente insisto, muy contenta de estar aquí, de estarles compartiendo un poco de este tema y sobre todo el hacer esta plática en un sentido también mucho de poderles dejar, o mi objetivo es poderles dejar algunos conceptos que se queden realmente, no nada más con el concepto de, lo que dice, sino que realmente los podamos entender y que al final se puedan llevar ustedes acciones concretas de cómo enfocar el tema de perspectiva de género en reclutamiento, el cómo empezarlo a hacer, porque también es bien importante decir que tenemos una obligación bien importante y una responsabilidad bien importante desde nuestras áreas de trabajo para poder impulsar este tipo de temas en favor, en este caso, de un grupo como somos las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que por ahí pueden dejar algunos comentarios, siéntanse en la confianza de querer sumar a lo que vayamos platicando. La intención no es venirles a decir esto así tiene que ser, sino que más bien vayamos enriqueciendo este tema también con la experiencia que ustedes han tenido, ¿no? Y siendo así, me gustaría pasar un poco abriendo el tema con la parte de lo que son los mitos alrededor de los géneros o del género en el mundo laboral. Ahorita precisamente abríamos con este video que a mí se me hacía como importante para ir poniendo el tono de lo que las mujeres no podíamos hacer y de lo que las mujeres hemos hecho y de lo que nos falta todavía por hacer, ¿no? Ese es un poco el mensaje de este video. Estamos ahí, pero todavía nos falta más por recorrer. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que luchar contra ciertos mitos que hay sobre el género, en particular en la industria laboral. ¿Cuáles son esos temas que hemos escuchado? ¿Cuáles son esos mitos que por lo regular llegamos a tener, no? Y aquí, insisto, siéntense la confianza de poner ahí cualquier comentario. Usemos también este foro un poco como de desahogo, porque porque hay muchos mitos, ¿no? Y ahí les van algunos, y a lo mejor con algunos se van a sentir identificadas. Pero tiene que ver, por ejemplo, con mitos de que solamente hay ciertos puestos que las mujeres pueden desempeñar, que los hombres pueden desempeñar y que las mujeres pueden desempeñar, ¿no? Ese es uno de los mitos que existe en el mundo laboral. Otro mito, las mujeres solamente pueden tomar cierto tipo de puestos también y que no sean de autoridad, porque las mujeres no podemos con ese tipo de puestos porque somos muy emocionales. ¿No les ha tocado también escucharlo? Otro, más fuerte, más rudo. No contratamos mujeres porque se van a embarazar. Eso también es un mito en la industria. No podemos trabajar porque nos vamos a embarazar, ¿sí? O porque nos vamos a embarazar en el corto tiempo. Otro mito, que a las mujeres no se nos dan los números y por eso no podemos estar en la industria de tecnología, no podemos ser ingenieros, o por eso no hay tantos ingenieros, ¿sí? Todas esas son ideas. Y miren, también hace poco me tocaba, una amiga, una conocida me decía, oye, tengo una entrevista de trabajo, y voy a entrar, pero me da mucho miedo comentarles porque me caso en noviembre. ¿Les comento o no les comento durante la entrevista que me voy a casar en noviembre? Eso era un temor que ella tenía por el miedo de que le fueran a comentar o que la hubieran puesto como en menor categoría a otro tipo de contrincantes, digamos, u otro tipo de candidatos, porque nos vamos a casar. Entonces nos pueden ver como débiles, voy a pedir vacaciones o simplemente porque en algún momento me voy a embarazar, ¿no? Todos esos tipos de temas son precisamente mitos que hay en la industria. ¿Por qué es importante hablar de estos mitos? Porque estos mitos generan brechas de género, ¿sí? Y eso es precisamente uno de los grandes problemas que tenemos, que nos hace que estas brechas tengamos que voltear a ver cierto tipo de estrategias, y no nada más en el mundo laboral, en general, en muchas actividades, que volteemos a ver qué actividades podemos hacer para reducir estas brechas, para romper este tipo de mitos. Y entonces, esto me lleva al siguiente punto. E insisto, ustedes pueden pensar en miles de ejemplos, a lo mejor algunos de estos que les estoy dando son demasiado genéricos, pero me imagino que ustedes han de tener bastante más. Pero, por ejemplo, hay un estudio del Foro Económico Mundial que hace cada año, que es el Global Gender Gap Report.
En el último estudio del 2022 se habla de que actualmente únicamente tenemos igualdad, se podría decir, en un 68%. Es decir, todavía tenemos un gap o una brecha de género que lograr. La brecha de género es buscar que seamos, obviamente la estamos recortando y estamos buscando que seamos iguales, que es un concepto súper poderoso. Para estos temas, el hablar de igualdad. Lo que estamos buscando es que se vea, obviamente reconocer las diferencias de cada uno de los géneros, pero que podamos definir las estrategias para que podamos tener acceso a las mismas oportunidades, respetando las diferencias que podamos tener. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este estudio, nos faltaría alrededor de 132 años para poder cerrar la brecha de género. Hay países, obviamente, que están muchísimo más desarrollados en este tema. Obviamente, Estados Unidos, ellos han cerrado muchísimo más esta brecha. Países de Europa. En Latinoamérica, por ejemplo, que somos aquí la mayoría representados, de 22 países que han participado en este estudio, únicamente 6 de estos países han podido cerrar la brecha de género. ¿Qué países? Principalmente, fíjense, Nicaragua es uno de los países que ha logrado cerrar esta brecha de acuerdo a este reporte. ¿Qué otro país? Costa Rica. Costa Rica también ha logrado cerrar esta brecha de género. Otro país que también está considerando al Caribe, Barbados, también es otro país que ha cerrado brecha de género. México y Argentina son de los países que más han cerrado la brecha de género. Pero todavía tenemos una tarea pendiente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos algunos temas o donde tenemos estas diferencias en cuanto a género. Las tenemos, por ejemplo, en lo que ganamos, que es el segundo dato estadístico que traigo aquí. Es bien sabido que a nivel mundial el hombre gana más que la mujer en puestos similares. ¿Qué tanto más? Por cada dólar que el hombre hace a nivel mundial o en representando el dólar o teniendo el dólar como medida, las mujeres hacemos alrededor de 77 céntimos de lo que hace el hombre por cada dólar. ¿Sí? Esto es una brecha de género. ¿Qué otro tema? Miren, y otro dato aquí súper interesante. Si la mujer tiene hijos, todavía va a ganar menos que el hombre. ¿Sí? Estamos aquí principalmente gente que nos enfocamos o en el tema de tecnología. Chéquense también este dato. En LinkedIn, únicamente una tercera, cuarta parte es representada por mujeres que se dedican a algún tema de la industria digital o de TI. Sabemos que las mujeres en esta área principalmente también tenemos una tarea pendiente, ¿sí? Que es el poder también equilibrar en cuestión de género en el tema de tecnología o en competencias enfocadas al mundo de tecnología o de TI, ¿sí? Otro dato interesante, fíjense también, y no es nada en contra de los hombres, no estamos haciendo una plática feminista, pero también en un dato también interesante es, para aplicar a un puesto de trabajo, la mujer típicamente requiere tener el conocimiento o cuando lee una descripción de puesto, busca tener alrededor del 90% de competencias que se piden en esa descripción de puesto. El hombre va a aplicar únicamente contando con alrededor de un 10%. Es decir, se siente más seguro o considera que precisamente el medio le da mayor seguridad. Las mujeres, cuando buscamos la seguridad, también tenemos un tema bien importante, no sé si han escuchado un concepto que es techo de cristal, ¿sí? A veces tenemos miedo precisamente de romper ciertos paradigmas que nosotras mismas nos ponemos o nos etiquetamos y nos sentimos con mayor inseguridad, ¿sí? Entonces, aquí también por eso es que la mujer culturalmente necesita estar más segura del paso que va a dar, por todas estas condiciones también que tenemos alrededor, ¿vale? Entonces, otro dato también interesante, 6 de cada 10 mujeres renuncian a su empleo después del primer hijo. Y esta estadística puede aumentar a 8 de cada 10 mujeres cuando se tiene el segundo hijo. ¿A qué se debe? También puede ser a muchas circunstancias,
pero principalmente se debe a esta parte del paradigma que nos ponemos en el sentido de que la mujer es la cuidadora en la casa, es la que tiene que estar en casa. Nos sentimos culpables de no estar al cuidado de nuestros hijos. Y entonces cuando contamos con parejas que lamentablemente a lo mejor no nos dan el apoyo suficiente, entonces la mujer se siente obligada a renunciar o a salirse de sus actividades profesionales para poder tener la atención en casa o cualquier otro tipo de factor, pero precisamente para sentir que está cumpliendo con el rol que tenemos destinado, que esto es precisamente lo que tratamos de romper cuando hablamos del concepto entonces de igualdad, y les voy a dejar otro aquí que ahorita vamos a platicar, que es de empoderamiento. Las mujeres estamos buscando para cerrar esta brecha de género la igualdad y el empoderamiento. Finalmente, antes de movernos al siguiente tema, algo que también sabemos, alrededor en el mundo, únicamente el 20% de todos los directivos que ustedes van a ver es ocupado o son puestos ocupados por mujeres. Así que regreso al punto. Las mujeres que tenemos la oportunidad de estar en puestos de tomas de decisiones o de algún tipo de influencia, tenemos una responsabilidad enorme. Debemos de usar esos espacios para poder promover y abrir otros espacios para que mujeres puedan venir también a tener esas oportunidades de hacerlo. Eso es ir cerrando la brecha de género. Oye, Esther, pero a ver, vas a hablar de reclutamiento, con perspectiva de género, y me estás diciendo toda esta parte de la brecha de género. Todo esto tiene, obviamente para mí era importante poner como un escenario, un contexto para entrar precisamente a lo que buscamos hacer o a qué le estamos llamando perspectiva de género y por qué es importante, ¿sí? Estamos viendo entonces que tenemos este gap entre géneros, estamos viendo los mitos que tenemos alrededor de las mujeres y que tenemos que trabajar para romper, y tenemos que entender los conceptos, ¿no? Que en este caso los conceptos de los que estamos hablando, pues es género. Es el principal y más importante, es donde estamos hablando de hombres y mujeres y las características que le apropiamos a cada uno de ellos o a cada uno de nosotros. Lo que culturalmente se supone que debemos de realizar, ¿sí? Entonces somos hombres, somos mujeres, hay una tercera identificación que es la parte intersexual, pero aquí, y no me voy a meter aquí en temas de identidad sexual y todo el rollo que nos daría para otra plática, pero aquí más que nada estamos hablando de diferencias de género. Diferencias que si bien nos hace ser cada uno tener necesidades, características, lo que estamos buscando es que se pueda llegar al siguiente punto, que es el tema del empoderamiento. Estas diferencias han hecho que las mujeres estemos en desventaja o seamos un grupo típicamente considerado vulnerable. ¿Cómo podemos también lograr cerrar esa brecha? A través del empoderamiento. Y el empoderamiento no es tener autoridad sobre alguien ajeno a nosotros, es tener libertad, autoridad, poder de decisión sobre nosotras mismas y sobre lo que nos pasa como género y como comunidad. Poder empoderarnos para exigir cuestiones de temas que van desde nuestra sexualidad, en el mundo laboral, en el mundo legislativo, es decir, todo eso que nos permita tomar decisiones. Esa es la parte importante del empoderamiento. Y a través del empoderamiento se busca también la parte que es esta otra palabra que también me la van a soñar ahorita, pero es la parte de la igualdad, ¿sí? El cómo buscar a través del empoderamiento femenino que se nos vea igual en el sentido que tengamos acceso al mismo tipo de oportunidades que lo tendrían nuestros compañeros varones, lo cual nos lleva al punto de perspectiva de género. La perspectiva de género no es un concepto que nada más sea como el concepto es un concepto único y ya. La perspectiva de género es precisamente poder considerar en todas las actividades que se hacen, que son actividades públicas, de alguna manera, que les podamos ver o las podamos ver con perspectiva de género. Es decir, que podamos reconocer las diferencias, pero en un sentido donde podamos otorgar los mismos escenarios para tener las mismas oportunidades.
ahora sí que ya se los planteé de diferente manera. Ejemplos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, en temas de legislación o leyes, esto también se tiene que ver con perspectiva de género. Y en muchos países se está empezando a legislar con este enfoque cuando se habla de darle a las mujeres, por ejemplo, productos gratuitos para el tema de la menstruación o la regla, ¿no? Uy, es un tabú. No, realmente son temas que precisamente se tienen que empezar a hablar con la libertad y la apertura para que se pueda legislar al respecto, ¿sí? Perspectiva de género en la educación, perspectiva de género en el derecho, ¿sí? ¿Qué necesitamos también o qué diferencias tenemos que se pueda legislar, que se puedan establecer leyes, que podamos tener enfoques para poder tener um, este tipo de apertura que nos ayude a cerrar la brecha de la que comentábamos al principio y a romper esos mitos que tenemos. Ahora sí, entrando, les decía yo, todos estos temas de perspectiva de género se ven en todas estas áreas. Ahora, reclutamiento, ¿no? Ya pusimos el tema, ya hablamos de lo que es igualdad, ya hablamos de lo que es empoderamiento, ya hablamos de las deficiencias que tenemos y miren que este tema me lo estoy tratando de echar rapidito, porque es un tema que, insisto, nos da para rato. Pero hablemos de reclutamiento puntualmente. ¿Qué podemos hacer desde nuestras áreas para poder precisamente ver nuestra actividad con una perspectiva de género? Y miren, parecerá que no tiene mucha ciencia, pero a veces convencer a las organizaciones para que se rompan estos paradigmas está el reto. El reto a veces no está en elaborar el material, sino en educar y en convencer. Hay muchas organizaciones que ya están muy abiertas a este tema, probablemente por la influencia occidental, ¿no? Que tenemos esta apertura. Pero muchos de estos temas también habrá empresas en las que tengamos que empezar a abrir las conversaciones. Y entonces, ¿desde dónde empezamos en el reclutamiento? En el reclutamiento empezamos, y yo les recomiendo partan completamente su proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento tenemos pasos desde la descripción de puesto, el posteo, la aplicación, las entrevistas, el feedback, las evaluaciones. Partan todo su proceso y empiecen a hacer el análisis, ¿sí? En ese análisis, entonces empiecen a evaluar. La primera parte que hay que evaluar es la descripción de puesto. ¿Qué dice mi descripción de puesto? Mi descripción de puesto está enfocada a un género, ¿sí? Porque hay descripciones de puestos masculinizadas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar por ahí, hay que cambiarlas, hay que buscar sustantivos genéricos neutrales que nos permitan establecer nuestros job descriptions de una manera muy genérica. Y hay herramientas, por ejemplo, porque yo me voy a llevar ese job description, me lo voy a llevar a un posteo. Y hay herramientas que a lo mejor ustedes conocerán como Textio. Textio me parece que todavía tiene mucho de la revisión en inglés, pero es una herramienta que nos permite o que nos indica el porcentaje como de palabras masculinas en el job description y te sugiere qué palabras neutrales puedes utilizar para que no se vea con una tendencia a un género en específico. ¿Sí? Entonces, aprovechemos también esas herramientas. ¿Qué más hay? Nuestros posteos, entonces, en sí, ¿en dónde los posteamos? Busquemos canales que sean incluyentes, que puedan llegar a todas las personas. Y tengamos cuidado con caer nosotros mismos, porque todavía llegamos a caer. A mí todavía aquí en México me toca ver puestos donde ponen recepcionistas, mujeres de tal a tal edad, y aparte tienen que estar guapísimas, ¿no? Esos son precisamente temas y paradigmas que tenemos que romper, ¿sí? Es el doctor, la enfermera, el abogado, la asistente. O sea, tenemos roles muy estigmatizados hacia un género. Tenemos la obligación de ir rompiendo precisamente esos temas para que nuestros posteos también empiecen a ser incluyentes y buscarlos de manera que sean genéricos, ¿sí? No enfocados, pero genéricos de generales, no enfocados a un género, ¿sí? Otra cosa, y miren, sé que por ahí ando un poquillo apretada ya de tiempo, pero tampoco quiero que se me pase el poderles comentar. Este otro tema que es también
algo muy común que están haciendo las empresas para evitar también cuestiones de discriminación y que nos pueden ayudar no nada más en perspectiva de género, sino también para evitar otro tipo de sesgos, que es, por ejemplo, el blind recruitment. Hay empresas que tienen ya esta costumbre de que los currículums se presenten sin datos personales y en un mismo formato. Esto nos permite presentar a los candidatos precisamente con un mismo enfoque y todos los candidatos se presenta su misma información, o mejor dicho, su información en un mismo template o formato, ¿sí? Y entonces el hiring manager no necesariamente tiene que, o inconscientemente, porque mucho de esto a veces se da inconsciente, no cae en estos vallas para seleccionar o no seleccionar. Ah, es que es mujer, se me va a ir pronto. Ah, es que este es hombre, este sí va a tener toda la disponibilidad para trabajar, ¿no? Cuestiones por el estilo. Hay un estudio en Estados Unidos que fue más con un enfoque racial, pero haciendo este tipo de actividades, por ejemplo, los candidatos afroamericanos duplicaron sus oportunidades de ser considerados para una entrevista de trabajo. Lo mismo pasa en cuestión de género. Aumenta las probabilidades de una mujer en ser considerada. Y no es culpa de los hiring managers, no es que los tengamos que amenazar o decir, es que tienes que cambiar tu manera. No, es un tema de educación. Muchas veces nuestros managers vienen con ciertas ideas preconcebidas de cómo se hacía o cómo se hace el reclutamiento, ¿sí? Entonces también tenemos que entrenar. Por eso yo les digo, no es tanto el llegar a aplicar, es llegar a negociar la incorporación de este tipo de ideas dentro de nuestras organizaciones. Y aquí también se tiene que hacer mucho entrenamiento, ¿sí? Entrevistar en formatos más, ahora sí que más homologados, donde las preguntas ya estén como formuladas e invitar a nuestros hiring managers a que hagan entrevistas donde no se me pongan muy espontáneos, ¿no? Porque luego ya ven que tenemos esas preguntas o mucho tiempo se hacían estas preguntas absurdas acerca de sí, eres mujer y tienes hijos, estás casada y quién te cuida a los niños cuando trabajas, cómo te organizas con los niños. Ese tipo de preguntas ya son preguntas absurdas y obsoletas, pero tenemos que educar nosotros a nuestros colegas para que precisamente trabajen en estas guías donde a los candidatos se les pregunte únicamente competencias, habilidades y aptitudes para realizar el puesto. Es lo que al final estamos buscando, ¿sí? Espero darme a entender con este tema un poquito, si no ahorita lo vemos si es que hubiera alguna pregunta al respecto, pero para mí tiene que ver muchísimo más con este tema de educación, ¿sí? Y, y fíjense, ya para concluir, vamos a hablar de qué actividades o acciones puntualmente podemos hacer. Esto que yo les ponía acá definitivamente son acciones, pero esto es llevarla un poco más allá. Y aquí me permito, y aquí pongo también la fuente de Laboratoria. Hubo un estudio que Laboratoria hizo por ahí del 2020 llamado El futuro es diverso, las mujeres en la industria de tecnología. Laboratoria, y no sé si haya alguien en el foro, pero es, por ejemplo, un perfecto ejemplo de cómo impulsar en la industria con perspectiva de género el apoyo a entrenar a las mujeres para que puedan tener acceso a oportunidades de trabajo, ¿no? En un mundo típicamente dominado por hombres. Entonces, estas 5 acciones me parecen buenísimas. También el estudio me parece muy bueno. Se los dejo ahí de recomendación para que lo quiera revisar. Pero, por ejemplo, tenemos que pasar del platicar a la acción, ¿sí? ¿Qué acciones en concretas tenemos dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestros equipos de trabajo para atraer y contratar el talento femenino? Sí, por ejemplo, tener el reclutamiento con perspectiva de género es uno de ellos, es una acción. Pero ¿cómo podemos ir más allá? ¿Sí? ¿Qué asociaciones, con qué grupos, con qué áreas también estamos participando para que podamos nosotros incrementar el número de mujeres que tenemos dentro de nuestras organizaciones? Lo cual nos lleva también al siguiente punto. Esas acciones en concreto se pueden volver políticas dentro de nuestras áreas para también impulsar de manera y con acciones positivas que haya una equidad de género dentro de nuestros equipos. Y les digo una súper sencilla, por ejemplo,
en todos los comités que se generen en la organización debería de existir paridad de género, al menos 2 hombres, 2 mujeres, pongámoslo así, ¿sí? Esa es hacer una política en favorecer la equidad de género o con perspectiva de género, ¿sí? Y no quiero que se me pase el punto sin también comentarle de este tema de las acciones positivas o discriminación positiva, porque también se habla mucho en este tipo de acciones, el que podamos nivelar o llevar nuestras áreas de trabajo a un tema de equidad, donde haya el mismo número de mujeres y mismo número de hombres. Y luego sale la pregunta de, ¿y entonces no estoy discriminando a los hombres? Cuando haces una acción en favor de un grupo vulnerable, no se considera una discriminación negativa, sino una discriminación positiva o acción positiva, porque estás favoreciendo al grupo vulnerable. De ahí que entonces que tenemos que buscar acciones que nos lleven a regular o estabilizar esos porcentajes, y cuando se establezcan esos porcentajes o lleguen a un balance, entonces sí dejamos de hacer ese tipo de acciones porque ya llegamos a nuestro punto. Si lo seguimos haciendo, ahí sí ya vamos a empezar a hacer un tema de discriminación. Un último punto, si me permites, Emanuel. Sería el tema de, bueno, 2, poquito, chiquito. 2, venga. El garantizar el involucramiento de los hombres. Es bien importante que no nos veamos en un sentido estrictamente competitivo, o mejor dicho, de competencia. Competitivo sí puede ser, pero en un sentido de que somos diferentes, no nos podemos hablar, hombres malos, cuestiones por el estilo. No, realmente los tenemos que hacer aliados en todas este tipo de actividades que se están llevando a cabo, porque son los que también nos tienen que apoyar de alguna manera para romper estas brechas de género e invitar a nuestros compañeros varones a que nos escuchen y se involucren en este tipo de actividades para que puedan tener mayor entendimiento de cuál es su responsabilidad en el tema. No son protagonistas, son soporte, pero tienen que entender cómo hacer ese soporte. Y finalmente, mis 2 puntos. Mi último punto. La mayoría de aquí probablemente somos mujeres y estamos probablemente la mayoría en áreas de recursos humanos o en áreas de tecnología. No olvidemos la responsabilidad que tenemos. Es grande el venirnos a separar estos foros, el poder discutir, el poder ahora sí que asociarnos de esta manera. No dejemos esta parte o esta influencia que tenemos para poder llevar acciones desde nuestra trinchera. La que vaya a marchar, la que venga a presentarse, la que vaya a hacer un grupo con canciones de protesta, tenemos una responsabilidad. No la desaprovechemos, estamos abriendo el camino para otras mujeres. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias, Esther. Híjole, nos dejas ahí muchas cosas muy interesantes. También vi que estabas leyendo ya el chat, por ejemplo, ya respondiste un poco a Miriam García, que hablaba de estas preguntas de si tienes hijos y quién te los cuida, tienes que te los cuide porque aquí el horario es tal. Entonces, muchas gracias por estar pendiente ya de este chat que tenemos por acá haciendo preguntas. Y pues más que nada te agradezco muchísimo. Por ahí Regina Molina también te mandaba un gran reconocimiento por la pasión que pones en este tema. Se notó, nos dejaste muchísimas cosas. Desafortunadamente por tiempo ya no vamos a pasar a alguna pregunta extra. Y te agradezco de nuevo, Esther. Muchas gracias. Estaremos compartiendo también por ahí varios links que nos pasas, que te vamos a pedir. El reporte de laboratorio te lo vamos a pedir y lo compartiremos. Completamente. Están en la presentación que les mandé por ahí, estimado. Excelente, pues eso lo compartiremos y de todas maneras, pues me imagino que te pueden agregar ahí en LinkedIn, acercarse contigo. De nuevo, muchísimas gracias, Esther. Continuamos, quédense, vamos a una siguiente conferencia de HR Tech Conference. Muchas gracias.